Son muchos años probando tiendas, colchonetas, sacos de dormir. Quieres menos peso, más sencillez, pero llega un momento que te pasas de frenada. Como que dices, sí, este es más pequeño, ocupa menos, pesa menos, pero no cumple bien su función. Y el artículo de hoy, una colchoneta súper ultra tecnológica de todo, creo que se pasa de frenada. Para que me entendáis a qué me refiero con características y funcionalidad, he traído la Sea2 Summit, he traído la Flextail, quizá mi favorita hasta ahora, y la vamos a comparar con esta. Ahora mismo no sabéis de qué estoy hablando. Os presento la colchoneta más ultralight y más tope de mantenernos calientes, de valor R. Se trata de la Flextail R09. A ver, hace unos años impensable, una colchoneta que pesa menos de 500 gramos, que nos da un valor R de 9, que como veis ocupa poquísimo, pero es que además tiene una bomba de hinchado con batería propia incorporada. Si estáis interesados, os dejo el link también de esta pequeña bomba de hinchado que hasta ahora la he probado varias veces y funciona muy bien. Incorpora una luz, 60 gramos, un adaptador bastante universal, aunque trae otros. Dejarme enseñaros esto que os he comentado de la bomba incorporada. Tenemos por un lado una entrada de aire normal, como la otra Flextail o la Sea2 Summit. Entrada, quitamos y sale todo el aire. Pero tenemos también otro que al abrirla nos encontramos con una pequeña bomba de hinchado. Va aquí dentro. Fijaros de lo que estoy hablando. Y esta bomba lo que hace es hinchar la colchoneta bastantes veces, parece mentira. Luego os comentaré las cosas que me gustan de este sistema y las que no, obviamente. Vamos a darle caña. Lo que está claro que así, a simple vista, es bastante más silenciosa que la Q Nature. Bueno, así a simple vista me gustaría que observaseis algo que va a determinar la usabilidad de estas colchonetas, y es el ancho. La Sea2 Summit tiene una forma un poquito de lo que llaman momia, que es más ancho en la parte de arriba, llega a 55 y más estrecho en la parte de abajo. Lo mismo le ocurre a la Flextail, pero es algo más ancha, llegando este ancho a, creo que son 57 o 58, os lo pongo en pantalla. Tiene además la ventaja que los canales laterales son un poquito más altos, con lo cual te vas a sentir siempre bastante integrado. Y por último, claro, de algún lado tenían que recortar. Fijaros, y es una de las cosas que me preocupa de esta colchoneta, es lo estrecha que es aquí. El máximo, arriba, son 51 centímetros, aquí. Pero según baja se va estrechando. Y hace que sea, según durmáis, bastante, puede llegar a ser incómoda.
Bueno, vamos primero con la Sea2 Summit. Una colchoneta que de lado, si la mantienes a una presión adecuada, va muy bien. Boca arriba, hay que admitir que es muy cómoda, y los codos con 55 está justito. Esto es lo que me convenció comparada con la Thermarest, que era de 51 centímetros, no mantenía bien el equilibrio. Creo que es una colchoneta muy correcta, un valor R adecuado. Vamos con la Flextail, la R05. Como ya os he comentado últimamente, es mi colchoneta ahora mismo favorita, ya que duermo bastante de lado y el que el canal lateral sea más ancho a mí me centra en la colchoneta e impide esa sensación de que te vas de la colchoneta. Boca arriba, nos permite bien apoyar los codos. Como os he dicho, tiene 57, un pelín más que la Sea2 Summit, un valor R de 5.4 creo que es, más que suficiente un poquito para todo el año. La verdad que yo la encuentro una colchoneta genial, además del poco ruido que hace. Vamos finalmente con la Super R09 de Flextail también, una colchoneta increíble por su peso y su volumen, con un valor R de 9, repito, 9. De lado es suficientemente gruesa, pero tiene ese toque de, si te estás quieto está bien, pero si te da por moverte como yo, esa sensación de inestabilidad, de que me muevo un poco, me voy, no me voy. Boca arriba, al tener 51 o menos aquí donde los hombros, ya tenemos el problema de que no apoya bien, tendríamos que estar así o apoyados en el suelo. Lo que más me hace dudar de esta colchoneta, fijaros en las piernas, si las tengo juntas todavía, pero en cuanto se separan un poco, se van. Es tan estrecho en la parte de abajo que no termina de ir bien, como veis. Esto resulta bastante incómodo y por un rato vale, pero cuando estáis así un tiempo, yo lo he probado en casa y mucho frío tiene que hacer para que yo me llevara esta colchoneta. Dejadme por último comentaros una de las pegas que yo veía, y es que me parece increíble que tenga una bomba de hinchado dentro, pero ocurre que la podían haber hecho universal por el mismo precio. La verdad es increíble, 30 y tantos gramos con la batería y que te valga mínimamente para 10 veces hinchar esta colchoneta. Si hubiera sido compatible con otras o con esta toma me hubiese parecido genial, pero en este caso solo es compatible con este sistema. Os dejo el link de las 3 colchonetas que habéis visto hoy. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, dejadlo en los comentarios. Como siempre, os hago la pregunta: ¿cómo veis una colchoneta así, que da unas prestaciones increíbles, que tiene unas características, la verdad, asombrosas, pero al mismo tiempo no es tan cómoda? ¿Creéis que vale la pena irse a un peso mayor y tener más comodidad, o para unas pocas noches que vais a ir a muy baja temperatura puede ser una gran opción? Tengo mucha curiosidad por leer vuestras opiniones. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ahí!